señores, ahora sí, vamos a entrar al plato fuerte y tenemos a un joven abogado con nosotros, Wenzel Muset, quien hace un tiempo ha compartido con nosotros diferentes temas, pero esta vez vamos a desglosar el nuevo Código Procesal Penal de RD. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? ¿Qué leyes han sumado? ¿Qué leyes han derogado? ¿Cómo el país recibe este nuevo Código Penal? Lo importante, cuando entre en vigencia en República Dominicana. ¿Qué pasó para que el código se aprobara rápidamente? Y algunos acápites que también deben ser aquí discutidos en el tiempo estipulado. Con nosotros, en Conexión Sin Límites, el abogado Wenzel Muset. ¡Excelente! Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo muy bien, la verdad. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el calor? Fuerte. ¿Está fuerte? Sí, está fuerte. No, pero afuera, aquí adentro no. Aquí Aquí estamos nítidos. Exacto. Wenzel, cuéntanos, ¿cuál fue el motivo? Porque hubo una prisa para que este código fuera aprobado. ¿Cuál fue el móvil? Cuéntanos. Mira, no tanto una prisa. Yo creo que es más que la población ya le estaba exigiendo. O sea, desde el 2020 para acá hay una población más, por así decirlo, más exigente en cuanto a las cosas que espera de los políticos. Yo creo que los diputados hoy en día han entendido, o por lo menos los que están, que quieren repetir, han entendido eso, que no pueden estar, por ejemplo, hay muchos diputados que faltan, que ni siquiera van, que ni siquiera levantan la mano. Entonces ya como que los últimos tiempos, como se han tocado temas muy neurálgicos en el Congreso, yo creo que las personas están, y ahora mismo por la tecnología, las personas están más vigilantes de lo que hace un diputado, de lo que no hace. Entonces yo creo que como los diputados sienten que los ojos están sobre ellos y que ya es una discusión de hace más de 20 años y que todos los 20 años son alrededor de ¿cuántos congresos? Son 4, 8, 12, son alrededor de 5 congresos. Increíble. Entonces ya la gente entiende que ya era el momento, y yo creo que los diputados entienden también que ya era el momento histórico para ellos aprobar esto. ¿Y no será que el presidente Abinader quería esa batuta para él? También puede ser. Sí, porque tiene mayoría en el Congreso. Que fue en su gobierno que se aprobó el código penal, ¿eh? Técnicamente sí. Sí, yo creo que eso pudo influir, que al fin y al cabo son 140 y tantos diputados que tiene el PRM. Wow. Y una mayoría también, eso es un arma de doble filo, porque si no se aprobaba, iba a ser porque el PRM no quiso que se aprobara. Entonces también eso era un arma de doble filo. O sea, ellos estaban básicamente en la obligación de aprobarlo. Wow. Súper interesante. Mira, la inquietud que tengo con respecto al Código Procesal Penal es la siguiente. Vemos que estos diputados, para no decir otra cosa, porque a mí no, en verdad, mi cámara es esta, ¿verdad? Atención, no me representan. Porque hasta ahora no he visto que han hecho algo bueno por la sociedad de a pie. Mientras yo no vea que se haga algo por la sociedad de a pie, que es la que más sufre, al final, en la pirámide está la punta, ¿verdad? La base de la pirámide somos nosotros, que caminamos a pie. Y estamos sufriendo cada día más y más, porque tenemos un Congreso que para mí no funciona. Este Código Procesal Penal, realmente, ¿por qué se aprobó? ¿Y qué pasó? Perdón, ¿y en qué a nosotros los de a pie nos apoya o nos beneficia? Bueno, para hacerle aclarando, el código que se aprobó es el penal. O sea, hay un procesal penal, pero el procesal penal lo que te dice es cómo se va a actuar en cuanto, por ejemplo, el procesal penal te dice qué tanto una persona puede estar arrestada, qué tanto tiempo, aunque se le procese, o sea, medidas de coerción, cómo se va a actuar ante los tribunales. Básicamente el procesal, ese sí un poco más moderno, el procesal penal, porque cuando se hizo la modificación, porque el Ministerio Público en el 2004 no era tan, o sea, el Ministerio Público del 2004 hacia antes era muy diferente, la justicia. Exacto. Los fiscales eran más, por así decirlo, una figura que estaba más ligada a los impuestos. Ya cuando se hizo una reforma a la justicia, se debía definir cuál era la actuación de un fiscal y de los tribunales, entonces ahí se hace un código procesal penal. Entonces el código que se está aprobando, que es el código que tiene ciento y pico de años, que tenía ciento y pico de años, es el código penal. El código penal lo que te especifica es
las penas, qué es un homicidio, qué es un robo, cómo se clasifica. Entonces el que se modificó es el penal, aclarando para también, por así decirlo, el beneficio que va a traer el Código Penal para las personas de a pie, como tú bien dices, para todos nosotros, es que va a haber mejorías en cuanto a los temas de corrupción, que las penas van a ser un poco más fuertes. También yo creo que el tema principal que las personas estaban pidiendo, que era el cúmulo de penas, porque aquí no existía el cúmulo de penas. Aquí lo máximo que tú tenías de prisión eran 40 años, pero 40 años en casos especiales, dígase terrorismo, dígase en algunos casos con armas ilegales. Pero en general, para los delitos más graves que son asesinatos, entre otros delitos o crímenes, mejor dicho, de esa misma índole, eran 30 años. Pero se te juzgaba por el crimen. Por ejemplo, aunque tú cometieras varios crímenes, se te juzgaban solamente por el que tenía más gravedad. Exacto. Bueno, pues si tú, dígase, matabas 5 personas, tú ibas a pagar 30 años por las mismas 5 personas. Ya aquí es diferente. Por ejemplo, aquí si tú robas y matas a una persona, a ti te juzgan por el robo y por el asesinato de esa persona. Claro, hay un cúmulo también, que son 60 años, pero es el doble de la pena máxima. Así que también. Tú sabes que siento que una de las herramientas que impulsó a que estos congresistas aprobaran el código nuevo penal, sí, fue el asunto de la situación del JEP-C, porque se veía que el cúmulo de pena para el dueño de la empresa era poca. Y la gente, ahí fue que empezó a estudiar y a verificar qué es lo que pasa, que este señor, por lo que pasó, no está preso o no le han hecho justicia, o el cúmulo de pena que se escucha y se ve es poco. Quizás por eso fue que aumentaron, porque la presión mediática social ante este caso impulsó más. Pero al ser impulsado, creo como que se fue un poco como muy rápido. ¿Por qué? Porque no verificaron algunas cosas. Por ejemplo, si los violadores, por ejemplo, en el Código Penal, los que son pedrastas, los que son los que asesinan, esta parte ahí, fuera de lo que pasó con el JEP-C, ¿cómo están penados o cómo saldrán penados cuando ya esté en función el código? Mira, lo que pasa es que hay varias vertientes. Por ejemplo, el código especifica varios casos que son, por ejemplo, cuando hay una violación y hay una muerte después de una violación. O sea, el código especifica varios casos. Creo que es la pena, si no me equivoco, son 40 años porque es un código bastante largo. En ese sentido, sí, hay penas más duras en general para los pederastas, para los violadores en general, para las personas que cometen actos de violación dentro de los matrimonios también, que esa ha sido una cosa que más se discutió. Yo creo que sí, que el código no es perfecto, por eso está el año, para que se discuta, para que se modifiquen cosas que se tienen que modificar, pero yo creo que sí que en general va a venir una mejoría en cuanto a las penas que se le van a dar a las personas, a los asesinos y violadores en general. Porque en cuanto al asesinato también las penas se aumentan dependiendo de la situación, dependiendo de si tú usaste un arma ilegal, dependiendo de a qué escala es el asesinato, si es un tema de homicidio, de un tema de un ataque terrorista o algo por el estilo, o algo en masa. O sea que el asesinato, básicamente las penas van a variar, siempre va a ser porque el asesinato requiere premeditación, pero el tope, por así decirlo, son 30 años, pero hay situaciones que te lo van agravando y te lo van aumentando. Exacto. Antes de que entren las chicas, den sus preguntas, algo importante: ¿dónde convergen los fiscales, abogados, procuradores y jueces para que este código realmente sea efectivo? Y la otra opinión que tengo es que como dieron un año para su implementación, revisión, opiniones, respuestas, verificaciones, reuniones, es posible que la gente que hace el mal en el país se aproveche ese tiempo y alguien deshaga, porque después que ya sea realmente legítimo, va a ser más difícil para muchos gente malo
que hace sus locuras para poder hacer la obra. ¿Qué tú opinas de ese tema? Y explícame cómo convergen los actores aquí, en este código. Yo digo que la mejor forma de que los fiscales, abogados, jueces implementen el código es que cada uno, dentro de lo que su oficio, ¿verdad? De lo que tiene que hacer, se aprenda muy bien el código para manejar las situaciones que están. Por eso también es bueno el año de que para que los abogados, los fiscales, los jueces tengan el tiempo suficiente para ellos estudiar el código para y actuar en justicia en conformidad de. Pero tú sabes que siempre va a ser esta disyuntiva, aunque los abogados, fiscales y jueces estudiamos lo mismo, siempre como que va a haber una, por así decirlo, una diferencia en cuanto a lo que hacemos, porque en el lado del fiscal, por ejemplo, el fiscal siempre va a tirar para su lado, el abogado también para su lado, el juez también, o sea que, exacto, todo el mundo va a tirar para su lado en cuanto al tema de justicia. Entonces siempre va a haber esa disyuntiva entre cada uno de los actores, pero es bueno que sea eso, ¿verdad? Porque al final y al cabo todos componemos de alguna manera el sistema de justicia dentro de esas diferencias que no es el ideal, no es, ¿verdad? Por muchos temas no es el ideal, pero al final al cabo, dentro de lo que cabe, hay veces que se hace justicia en el país. Entonces la segunda pregunta que me hiciste sí, fue... con respecto al tiempo que se va a preparar para que se implemente el código, muchos agentes maléficos pueden inventar cosas en lo que se implementa el código, porque por ahora, como está el código viejo, puede pasar de todo. Exacto, como que lo que hagan podría quedar obsoleto. Se aprovechan. Porque está en una transición. No lo van a usar como tal. Exacto. La pregunta es, Wenzel, ¿qué mecanismo hay para poder contrarrestar esto? ¿O no hay? No, lo que pasa es que mientras el código, por ejemplo, el nuevo, no esté aprobado ya como tal, todavía no hay... Abolición de los temas anteriores. Exacto, no hay una... Porque las leyes... lo que pasa es cuando una ley se aprueba por encima de otra, se le llama derrogar. O sea, una ley derroga a otra. Okay. Cuando la ley... Hasta que no sea oficial la derogación, debe decir que la ley se haya promulgado por el presidente y que se haya publicado, porque eso es otra cosa. Hay un principio de la ley, es que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Las leyes por eso se toman tiempos para que se publiquen, se le da a veces un plazo también para que se publique en un sitio oficial, para que la gente no pueda alegar ignorancia de la ley. Entonces, yo creo que ahí está, hasta que no se derrogue oficialmente, seguimos con el código penal que tenemos, que aunque es un código viejo, de cierto modo funciona, dentro de lo viejo que es, funciona, así que el que asesine va a seguir teniendo los 30 años por el momento, hasta que se publique el nuevo código, y lo vemos porque en muchísimos casos, por ejemplo, en los últimos días han surgido muchísimos casos penales, sobre todo, han surgido en estos últimos días. Entonces, básicamente seguimos en lo mismo hasta que se derrogue el código oficialmente y entre el vigencia. Santo Dios. Hay una pregunta en el chat. A eso iba. Y es del maestro tributario Chichi Rivera López. Dice saludos. Activo. ¿Cómo está este nuevo código? ¿Cómo este nuevo código tipifica el acoso y cuáles son las incidencias que deben darme para ser considerado acoso? Muy Diga importante usted, pregunta, ¿eh? Mira, Wow. el acoso sí cambió mucho, porque el acoso sexual se da más antes en un término, o sea, en un ámbito laboral. Las leyes eran más en cuanto al acoso, o sea, el acoso como tal se tipificaba más dentro del ambiente laboral cuando había un tema de subordinación, es decir, que un jefe acosaba a una persona que estaba, o una jefa, o acosaba a una persona que estaba por debajo de su línea directa. Ya en este código sí aplica de que el acoso sí es en lugares públicos, sí, en cuanto al que, ¿verdad? Que esté, el código lo especifica bien, si no más recuerdo. Creo que son como 5 o 6 salarios mínimos y 1 o 2 años. No recuerdo bien el dato, porque el código es extenso, lo leí completo, pero es bastante extenso. Pero sí sé que ya hay una mejoría dentro del ámbito del acoso, de que antes se daba solamente en un ámbito laboral, pero ya se da en cualquier tipo de ámbito. O sea, se reconoce el acoso sexual como tal. Interesante. Okay, o sea, que es dato, penado. Es penado Sí, claro que sí, actualmente. es Tú sabes Digo, que actualmente no. Nuevo código. tú sabes que ahí mismo, para no salirme del tema, hay un país, creo que fue Estados Unidos,
o creo que fue Indonesia, un país de esos que son radicales con las leyes, que aprobaron dentro del código penal de ellos que en la calle la mujer no puede ser acosada de mala manera. Tú puedes hacer un piropo, sí, pero si tú quieres di que como tomarla o hacer algo en la calle, porque antes públicamente no había control. Pero ahora dos chicas simularon ser corredoras en las calles y fueron a investigar eso y apresaron más de 20 hombres. ¿Cómo? Sí, ese en Estados Unidos. Ah, bueno, Estados En Unidos. Estados Unidos, creo que en Washington me parece. Así, ¿por qué? Porque ya no es como antes. Ah. Ya el acoso se está yendo a niveles ya físicos, como que es obligado. Entonces, esperamos en Dios que esta pregunta y que este código sí le dé duro a estos hombres que creen que las mujeres son objetos de ellos. Sí, no, en cuanto a eso, yo creo que eso lo agrava más en cuanto ya cuando hay un tipo de contacto físico. El código también habla de otras situaciones que no son físicos, pero sí también contempla, claro que sí, cuando hay un acoso que es de tocar, o sea, eso lo agrava mucho más, porque ya hay más pruebas de que, ¿verdad? Si ya tú estás tocando a una persona, de que hay un tipo de Claro. acoso. Excelente, chicas. Juan. Dice José Vega Sánchez. Mis saludos Sí. para este gran equipo. Activo, José. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias. Bendiciones. Adelante, chicas. Wenzel, Ujú. creo que ya la respondiste ahorita o dijiste algo más o menos dentro de, pero ¿cómo se aplica la ley penal en caso de leyes contradictorias? De leyes contradictorias. Cuando hay leyes contradictorias, hay un principio de que, por lo general, se aplica a la que es más reciente o se busca una armonía dentro de las dos. Es decir, que se cumpla una sin que la otra sea afectada. Pero el principio general, el que es, ¿verdad?, más lógico de seguir, es que cuando hay una ley nueva, se aplica la nueva, básicamente. Ok, no hay como restricciones. Sí, puede haber choque de leyes. No es común, pero puede haber choque de leyes. Pero por lo general, cuando se dan ese tipo de situaciones, se busca una solución armónica de que no ninguna de las leyes, ¿verdad?, sea violentada, o que la nueva ley se impone ante la vieja, porque se supone que si se aprueba una nueva ley, el legislador ya tuvo el tiempo de analizar o sea, mejor la ley, y por lo tanto se le da prioridad a la ley nueva que se aprueba. Y una preguntita más, ahí mismo, ya que hablamos de leyes que derogan a otra, o que rompen a otra, o que hay que esperar que la otra fluya. En términos míos de comunicación, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal, son tres, falta uno, Superior Administrativo. Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia. A veces se escuchan sentencias que se hacen para la población, para que se ejecute. Esas sentencias que estos tribunales ejecutan, lo hacen porque han estudiado la Constitución de la República y la pueden ejecutar, o es que ellos lo hacen a convenio de ellos, del que está en el poder. Porque, por ejemplo, hace poco, hace como 3 o 4 meses atrás, el Tribunal Constitucional aprobó el asunto de los motores, vehículos, guaguas. Los policías no podían detener Ujú. o paralizar o extraer documentos. Sin embargo, eso no se ha visto en la población de a pie, se mantiene igual. Igual también que los AMES también. Peor. Entonces, ahora que estamos hablando de este código de leyes, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo se maneja esta estructura? Bueno, lo que pasa con el Tribunal Constitucional principalmente, que creo que, por así decirlo, es uno de los de mayor jerarquía aquí, sino que el de mayor jerarquía, es que por lo general tú elevas una acción de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Tú llevas una situación, ellos la analizan, los jueces y el equipo que está ahí adentro, entonces te dan una respuesta para ver si es armónica con la Constitución u otros tratados internacionales que nosotros tenemos que también tienen rango constitucional. Básicamente así perdón funciona. ahí. Ey, tú dijiste algo importante que mucha gente no sabe. Del rango, Constitucional. no, pero que tienen que verificar con otras Tratados internacionales. Sí. Exacto. Tiene que Derechos. Eso es clave. No, y también toda ley, la Constitución es uno de los principios, que toda ley que sea contra la Constitución es nula. Si una ley no es armónica con la Constitución,
tú llevas la acción y si ellos entienden que la ley queda eliminada. O el artículo de la ley queda eliminado. Señores, hay que educarse Exacto. en esto. Para Sigue, que perdón. sepas. Ahí No, está, sí, básicamente por Dios. eso es, o sea, ahí funciona la armonía. El Tribunal Superior Administrativo lo que se encarga es, como dice su nombre, lo administrativo es de las relaciones que las personas con el gobierno. Por ejemplo, si tú tienes un caso con la con EDESTE, una situación que para tú demandar o tener ese, ¿verdad? Ese juicio con EDESTE, tú vas al Tribunal Superior Administrativo. Si tú Ok. tuviste tienes un problema con la DGI, tú vas al Tribunal Superior Administrativo. Básicamente de eso se encarga ese tribunal, que es específico de los actos que tienen que ver entre el gobierno y las personas. Básicamente de eso me dice la Suprema Corte. La Suprema Corte maneja algunos casos especiales, como lo son las personas que tienen algún tipo de inmunidad. Por ejemplo, el caso de la diputada Rosa Sí. Pilar se manejó en la Suprema Corte porque ella Exacto. tiene un tipo de inmunidad parlamentaria. Oh. Entonces, pues, esos casos se manejan por ahí también. La Suprema Corte es la última ratio. Es decir, es cuando tú llevas porque la justicia es escalonada. Tú vas al tribunal de primera instancia, también, o corte de apelación. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú tienes una sentencia que no te favorece, o tú entiendes que no te gusta el resultado, tú vas a apelación. De apelación, entonces tú irías ya a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte tiene la singularidad que ya es el último estamento, es decir, ya lo que diga la Suprema Corte ya no se puede cambiar, ya eso le da lo que se dice es Como un el cierre. rango de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, cuando la Suprema Corte da una justicia, ya tú no puedes ir a otro lado, ya tú tienes que aceptar lo que Ay, diga la Suprema Señores, Corte. Peso. importantísimo este dato. Sí. Sí, Wow, básicamente eso. impresionante. Buen ser tan realmente lúcido en estos temas. Así mismo. Entonces me Seguimos. dijiste, había otro tribunal, me dijiste Tribunal Administrativo Sí. Constitucional. Superior electoral. El superior electoral sí, Sí, básicamente también. es muy específico. Él trata disputas que tienen que ver básicamente con temas electorales. También se le hizo un cambio de que los temas, porque por todo el problema de que hubo con el Colegio de Abogados, se le hizo un cambio, si no me equivoco, a la Constitución, el que hizo Luis Abinader el último, Sí. que ese tipo de temas se tratan en otro tribunal, para que el Tribunal Superior Electoral, porque es como se hizo, su carácter es netamente electoral, o sea, que tienen que ver con temas de elecciones, a veces con algunas situaciones que se dan en la Junta Central Electoral. Básicamente es muy específico su problema entre partidos o alguna decisión de un partido que se entienda, por ejemplo, que te expulsaron de manera injusta o algo por el estilo. Básicamente eso se maneja en el Tribunal Superior Electoral. Tú te elevas la acción y entonces ellos revisan el caso. Súper interesante. Esto me invita a mí a profundizar más estos temas porque uno como es comunicador y hay preguntas que hacen que hay que saberla orientar. Y más cuando son casos así, que son casos ya técnicos. Perdón, diga usted. Bien, dos partes. Primero, en el ámbito de los términos de robos, de deudas y eso, ¿qué mejora tuvo en la novedad de lo que ha sido estas modificaciones? En el ámbito de los robos, yo creo que no cambió tanto en el sentido. Siempre los robos, porque los robos están muy bien tipificados. Lo que pasa es que la mejora también del Código Penal vino porque había situaciones. Porque la ley básicamente se maneja por tipos penales. Los tipos penales, los delitos básicamente, los crímenes tienen clasificaciones. Incluso tienen características. Para que un crimen, y el Código Penal hace eso. El Código Penal te dice el delito y te da las características que tiene ese delito. Por eso muchas veces tú ves que se lleva un caso a un tribunal y a veces el juez falla y la gente no entiende que es que la situación que se dio no tenía las características para que el juez pudiera fallar. Exacto. En cuanto a robo, el robo es muy, por así decirlo, como es básicamente la situación más común que se da dentro de los crímenes, el robo. Creo que los cambios no fueron muchos, a menos que sean con situaciones agravantes, dígase que robo a mano armada, robo que tenga una especie de muerte, pero siempre el robo ha estado muy bien tipificado. Creo que es una de las cosas de las pocas cosas que en el Código Penal que no ha habido una controversia, porque ya hay mucha legislación sobre eso, además que es la situación también que en cuanto a los crímenes que más se da, que es el robo, porque los crímenes como por ejemplo los asesinatos, los homicidios se dan, pero no son tan comunes como lo son los robos. O sea, está muy bien tipificado en ese sentido. Bien, bueno, mira, y en el caso del YESEP, la persona de cabeza y demás, desde tu profesionalidad, ¿qué opinión emite en cuanto al proceso que se ha ido realizando? Yo digo en que cuanto a las novedades, lo que sigue vigente, ¿cómo tú ves eso a futuro? Yo digo que
en cuanto al tema del jet set, si no me equivoco, creo que el Ministerio Público lo llevó a un lado que la pena era muy poco, o por lo menos le quitaba cierta responsabilidad. Creo que, si no me equivoco, porque hay dos situaciones que tipifican eso, que es el homicidio involuntario, y creo que es que comisión por omisión. En el caso de Jet Set, hubo una situación en que, ¿verdad? Todo aparentemente, porque todavía no se ha juzgado ante un tribunal, de que hubo cierta inobservancia en cuanto a la situación que se dio por el desplome, de que era una situación que se podía prever. O por lo menos ya era una situación que estaba documentada, que se podía podía pasar, pero se inobservó, por así decirlo, por descuido. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ministerio Público lo que tipificó, o la acusación la hizo en base a otra cosa, porque se califica por homicidio involuntario y comisión por omisión. Creo que se hubiera ido mejor por el lado de la omisión, si no me equivoco, porque los dos temas son muy parecidos, son un poco confusos. Pero yo creo que el mayor, por así decirlo, la mayor castigo que va a tener en cuanto al jet set, yo creo que va a ser más económico. Porque aún así, el tiempo en prisión no va a ser tanto en cualquiera de los dos casos. Parte de ese tiempo lo va a pasar en su casa, porque también está la situación de que el tiempo que tú duras en coerción te suma. Por ejemplo, si tú duras un año de coerción y te dan la condena, todo el tiempo que tú tuviste en el proceso también suma. O sea, se te suma también. Ok. Pues, menos mal. Ah. sí, exacto. Está perfecto. Sí, porque básicamente la justicia es por etapas. Está la medida de coerción, que eso es básicamente para que la persona no se distraiga del proceso, por ahí empieza. Entonces, como a él le dieron, creo, si no me equivoco, creo que fue un año. Sí, por estar en su casa, que no lo va a sentir. Así que yo creo que el mayor castigo que él va a tener va a ser el económico, porque eso sí, él va a tener que pagar bastante dinero, va a tener que hacer muchos acuerdos, porque son, imagínense, más de 200 familias que... Son muchas demandas las que Exacto. tienen. No, y gente con muy buenos abogados. Él tiene muy buen abogado, que es Miguel Valero, muy bueno. De los mejores que hay en cuanto a temas penales. Pero aún así, yo creo que él va a tener que buscar un bajadero económico, porque creo que las personas, o por lo menos si son inteligentes, van a ir por ahí, porque aquí la cárcel, lamentablemente, cuando una persona, que no debería ser así, pero todo es verdad, es algo, un secreto a voces, que cuando una persona tiene dinero no le va tan mal en la cárcel. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Entonces yo creo que el mayor castigo que puede tener esa persona, ¿verdad?, que la ley determine, porque todavía hay que ver cómo se manejan los abogados, cómo se manejan las pruebas, pero con tantos abogados yo dudo que él alguna consecuencia no vaya a tener, pero yo creo que va a ser más de índole económico. Él va a tener que pagar mucho dinero. Eso sí. Influencias, De además. altos Claro, perfiles. bastante. Mira, Sí. en ese tono que habla Rosana Dames de las influencias y demás, una preguntita clave ahí, Wenzel, porque el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia, ¿cuándo? En agosto, ¿verdad? El 16 de agosto. 16. ¿En agosto cuándo? ¿El próximo 16. año? Sí, sí. Sí, en agosto, sí, el próximo año. falta mambo. Un año Imagínate justamente. tú, ya que allá todo puede pasar. Exacto. Así mismo, de Ay, nada se pa- devuelven. Bueno. ¿Cómo estipula el blindaje del amiguismo relaciones? ¿A qué me refiero con eso? Ya ustedes entienden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si alguien cae preso Probablemente. y tengo un amigo que pueda apoyarme a nivel de abogado, justicia, puede salir o manejar dinero, ¿cómo está el blindaje del nuevo código? Porque pasa mucho con este código, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, tú sabes que es así. Depende a qué nivel, Cuéntame. porque tú sabes que hay diferentes tipos de blindaje, porque al final y al cabo los jueces, a menos que tú no demuestres que el juez tú tienes algún tipo de interés o relación directa con el juez, es muy difícil cambiar un juez de un proceso. Eso se llama recusar. Cuando Exacto, tú recusas a un ok. juez es que tú entiendes que ese juez tiene algún tipo de relación, algún tipo de... Por ejemplo, que tú y el juez tuvieron algún problema, ese tipo de cosas, pero depende, o sea, depende de muchas cosas. Ese tema de los amiguismos en cuanto a la justicia. Entonces, que en temas penitenciarios, ya eso tiene que ver cómo se maneja el alcaide, que es la persona que maneja, o sea, es la persona que controla, el director de una cárcel, dice alcaide. Sí. Entonces ya eso tiene que ver cómo se maneja el alcaide y los guardias dentro de ahí, porque muchas veces, por ejemplo, es un secreto a voces de que
si tú pagas, te va bien en una cárcel. Lamentablemente. Que hay gente que tiene que pagar una semanalmente 2,000 para tener una cama en la cárcel. Sí. Pero ya eso son Ay, cosas no de la ley, santo. sino de cómo se maneja la idiosincrasia de las cárceles. O sea que eso en cuanto al código, Increíble. manejarlo Bueno. no es tan factible. Pero ya manipular sentencias, eso sí, se dio una situación en que incluso creo que un caso reciente de que estaban sacando un manipulante expedientes para que personas salieran libres en estos días. Yo creo que le está procesando. Sí, sí. Entonces, eso te digo, eso depende del tipo de Está feo. gestión que tú hagas en cuanto en ese sentido. Pero ya cuando es dentro de una cárcel, ya eso tiene que ver mucho de cómo se maneja esa cárcel, quién es el alcaide, cómo se manejan los guardias. En cuanto a los abogados, porque imagínate, el abogado, si tú tienes dinero para pagar un buen abogado, te van a dar un buen abogado. Y depende también porque, y uno no sabe qué relación, porque muchas veces los abogados tienen buenas relaciones con los jueces. Que muchas sí, veces se influencia. hacen una pantomima, se matan, en el tipo se dicen de todo y cuando viene a ver, esa misma Detrás noche de salen a cámara, cenar. Exactamente. Salen a cenar y dice, llévamelo suave. Que Actuación. Entonces eso depende mucho a nivel personal de las relaciones que Ese, tenga ese claro. abogado Yo con lo el que juez. siento pena, Wences, el equipo de comunicación, ¿sabe por quién es? ¿Por qué? Por lo que andan a pie. A eso iba. Sí. Nosotros tenemos A la eso capacidad iba. de entender lo que dice Wenzel, el lenguaje técnico, como se lo entendemos. Pero es el que está vendiendo en el colmado, el delivery, la salonera. Vendiendo huevo hervido. Que está en ¿Qué el sabe aire. ese? Pero ¿Cómo no- explica el Claro. gobierno ese código penal con cucharita a esa Mira, gente? mira, Pero Se, será, perdón, se compadre. se usa algo Digo que- sencillo, la soga por lo más delgado. Exacto. Las influencias, las cuñas, las relaciones. Ante la profesión en el momento hay una actuación, hay un papel. Detrás del telón son otros 500. Ahí es que está el detalle. No sé si ustedes vieron así. Yo recuerdo hace ya 20 años y pico, no mucho, no me estoy delatando Wow, mi Dios. edad. No, tranquila. Venga acá, Hey, Dios. eso fue yo naciendo, eso fue Una ahorita, niña. ahorita. 20 años. Yo recuerdo una persona que lloró amargamente en su práctica, oigan eso, de abogacía, estudiada en la UAS. Ella defendió a quien era culpable. Y Ok. fue tan buena su defensa que terminó en libertad. Y fue entonces la chirola, como dicen, el que era inocente. Ay, santo Dios. Ese inocente tenía 3 hijos. Solamente tenían a sus padres porque su madre había muerto, etcétera, un sinnúmero de cosas. Sí. Y el delincuente abrazó a esa persona. ¡Ay, gracias! Esto, donde quiera que usted me vea, estoy a su orden. Y le dio esto y le doy lo otro. La persona se fue tristemente porque hubo de dos. Usted que es abogado, mi profesión en el momento tiene que valer. Entonces se dice que el acusado debe decirle la verdad a su abogado para él saber cómo manejar los detalles. Ujú. Entonces eso le rompió el corazón a esa persona de mandar a un padre de 3 niñas que solamente contaban con esa representación y que el que realmente cometió el hecho quedara libre. Eso fue frustrante. Así siempre, hoy día, y seguirán estos casos de muchas personas inocentes en la chirola. Mira, Hay no sé si muchos. ustedes recuerdan cuando se armó todo esto el Jet Set, una abogada que anécdota. fue a los foques Sí. dijo que la justicia penal no es para que A es eso para los iba. pobres. Y es básicamente verdad, porque fíjate, mira, incluso hay 7 medidas de coerción. Lo que pasa es que Exacto. el juez siempre usa, ¿verdad?, la prisión, no sé por qué en el país, porque al final el Ministerio Público pide, el juez se lo da por lo general. Pero hay 7 medidas de coerción y una de ellas está en los grilletes. El que no tiene dinero no puede pagar un grillete. Exacto. ¿Y cuánto cuesta un grillete, por si acaso? Uf, Muy caro, muchísimo. Muy caro. O sea, una persona que no tenga dinero, la verdad, no puede usar bueno. billete. O sea, que para tú pagar una fianza, tú tienes que tener mucho dinero o un garante. Claro. O sea, la justicia penal básicamente no es para el pueblo. Y en cuanto a esa Perdón. anécdota que tú hiciste, Wenzel, perdón. Detente ahí con esa opinión. Hay que saber cuáles son esas 7 medidas de coerción. Yo no las sé. ¿Cuáles son? Porque es que... Explícate. a veces recuerdo, son una prisión Sí. domiciliaria, Ajá. una es grillete. Pero el grillete como quiera va a La la preventiva. casa. Sí, pero cuando tú estás... Domiciliario, sí, o sea, pero, como que cabe... El- sí, pero es diferente porque cuando a ti te dan domiciliario, o sea, cuando es el grillete, tú no te puedes mover De dentro de cierta cierto perímetro. zona, de Ok. cierta zona. Perimetraje. Sí, exacto. Está La la preventiva domiciliaria, también. exacto. Está la prisión preventiva. Ujú. Está, si no me equivoco, el impedimento de salida.
está la presentación periódica, Ah, ok, son la detalles. firma. Cierto. Y la otra no me Oh. recuerdo, pero yo creo que básicamente vamos por ahí. Prisión preventiva, presentación periódica, impedimento de salida, grillete, Diario. exacto. O sea, eso le cabe a cualquier persona que esté siendo procesado. Sí, porque- no importa qué ha hecho. Sí, porque básicamente la medida de coerción, como te dije, la justicia se separa por 3 fases. Ujú. Incluso, mira, lo más parecido, para explicártelo así, el derecho es lo más parecido al teatro. Hay 3 ¿Cómo? fases. La coerción es básicamente es... A ti no se te está jugando por nada la coerción. La coerción es básicamente para que tú no te distraigas del proceso o para que tú no elimines pruebas o para dar, por así decirlo, cierta pincelada de que tú tienes cierta relación con el caso. Pero la coerción en general no es que te están acusando de nada. La coerción básicamente es para eso, para que tú no te distraigas del proceso, para que tú no puedas dañar pruebas, para que tú identificar si tú tienes cierta relación con el caso. Por eso que tú ves que muchas veces los abogados hablan de presupuesto. Los presupuestos básicamente son cosas que dicen que tú tienes arraigo aquí. Es decir, que tú tienes hijos, Ok. que tú tienes negocio aquí, que tú tienes familia, que tú perteneces a una iglesia, que tú perteneces a una junta de vecinos. Básicamente los abogados llevan eso a la medida de coerción. Ya la audiencia preliminar, que es el siguiente paso, se le dice la audiencia de las pruebas. Ahí se examinan las pruebas para ver en la audiencia preliminar, incluso tú puedes salir hasta libre si se determinan que las pruebas no son suficientes. Exacto. Ok. Entonces ya después de la audiencia preliminar va al juicio de fondo, que ya en el juicio de fondo sí te determina cuánto se te va a dar, qué tanto, ¿verdad? Se te va a dar. Entonces ahí básicamente por etapas. Como tú me decías ahorita de la anécdota que tú contaste, y también que va relacionado a lo que digo ahora. Cuando uno va ante el juez con un caso, o sea, la verdad absoluta por así no existe. Tú lo que le presentas es una historia. Es como o sea, un caso es 2 personas te presentan una historia y al final tú vas a decidir qué tanto de las 2 historias tú crees con las pruebas. Básicamente ese es el trabajo del juez. Un abogado te presenta una historia, el otro abogado te presenta una historia. Entonces el juez, eso por ejemplo, para decirte, es como 2 hermanos que hayan hecho algo y van a donde la mamá. Y uno de los hermanos dice, no, fue fulano. Y el otro dice, no, fue fulano. Fue fulano por esto, por esto, por esto. Y el otro dice, no, fue fulano por esto. Entonces la madre tiene que decidir cuál de las 2 historias tiene más sentido en base a lo que ella ve, en base a lo que le presentan. Básicamente eso es un juicio. Tú presentas una historia que el juez tiene que determinar en base a las pruebas y de manera sustentada qué tanto de tu historia es verdad, o cuál de las historias es verdad, o qué hasta cierto punto si a media parte de las historias son verdad. Básicamente eso es un juicio. Entonces, el caso Wander Franco, Ujú. esas historias. Eso, mira. No, porque es importante. Caso Porque, complicado. no, Wenzel habló claro. No. Se presentan Yo historias sabía que él estaba y muy pruebas. tranquilito. Porque, ¿qué pasó ahí? Porque Wander Franco y la mujer, los dos fueron sentenciados. Mira, con el caso de Wander Franco, ellos fueron sentenciados, pero a Wander Franco se le dio una modalidad diferente. Lo que pasa con la madre de la joven, en el caso de Wander Franco, es que, aunque Wander hizo algo bastante grave, Sí, sí. ella hizo claro que sí. algo más grave porque, por así decirlo, fue un tema casi de proxenetismo. En cuanto al caso de la madre y la hija, por eso se le dio una pena más dura, que fueron 10 años de prisión. Sí, eso- A Wander se le dio un castigo, pero se le dio un castigo porque el juez evalúa muchas cosas. El juez no es alguien, por así decirlo, mecánico. El juez, aunque tiene que sustentar su decisión en base a derecho, el juez puede evaluar muchas cosas para dar una decisión. Entre las cosas que puede evaluar un juez es que tu edad, qué tantos crímenes tú has cometido, si no tienes ningún tipo de antecedente, por así decirlo, tu arraigo, si eres una persona de familia buena con su comunidad. Entonces el juez evaluó muchas de esas cosas. Entonces con Wander lo que hizo fue que le dio 2 años de prisión suspendida. ¿Qué es la prisión suspendida? Tú puedes estar en tu casa, tú fuiste condenado por el hecho, pero tú vas a estar en tu casa, pero si tú cometes algo similar, tú vas para la cárcel. Eso es la prisión suspendida. La prisión suspendida, te condenamos, dice el juez, tú hiciste lo que hiciste, por esto te voy a chancear en tu casa, pero si tú lo vuelves a hacer, tú vas a cumplir la condena en la cárcel. Básicamente eso fue lo que se hizo a Wander. A Wander se le dio una condena, pero se le fue más suave por los antecedentes que él tiene de... No quiero decir que fue porque es pelotero, pero se le dio
porque tal vez era su primer delito de esa índole. Exacto. No fue un tema de asesinato, no fue un tema de homicidio. Es un tema bastante grave porque es un tema que está involucrado una menor. Y aquí no sé, creo que sí, una de las pocas cosas que funciona aquí es en cuanto a cómo se protegen los menores en la justicia. Aquí funciona bastante bien eso. Hasta Entonces, por eso el tema de Wander Franco se fue más suave con él. Aparte de que Wander tenía una muy buena abogada, que es una ex jueza, y por lo tanto ella va a saber cómo hablar no. con Tiene con mecanismos. Y, y las influencias, los tíos, También. Erika Ibarra, Padrino. tíos, Una gente fuerte. Sí, sí. Miren, perdón, en el caso del código, vamos al código de nuevo. ¿Qué cosas nuevas hay con respecto a la Policía Nacional dentro del código nuevo que se va a aprobar? Como ya ustedes dijeron, de aquí al próximo año. Sí. Yo creo que lo más novedoso Con es... razón la policía, perdón, Ujú. está haciendo y está haciendo. Yo veo que la policía está como con libertad para hacer de todo. He visto muchas cosas que han hecho que está incorrecta, que el código nuevo no lo acepta y están aprovechando de eso. Yo creo que dentro Diga del usted. código, me corrige ahí Wenzel, están las retenciones de vehículos. Ya eso va a ser abolido, porque a menos que tenga una orden de cateo o una orden de criminal, usted no puede tener ni motores, ni vehículos, ni nada por el estilo, porque ¿cómo usted va a tener un vehículo sin ningún tipo de excusas o ningún tipo de base? Diga usted. Sí, en cuanto al tema de la retención de los vehículos, yo creo que solamente se puede hacer dentro del contexto de que esté buscando un perfil sospechoso, tanto los retenes como Ok. la retención. Dígase que hay un criminal que está yendo en un vehículo de X marca, de X color, y se está buscando ese criminal y la policía tiene una investigación activa con él. Ahí sí creo que es más factible porque ya hay una razón. O sea, hay una, Claro. una sospecha de que pueda ser tú la persona que esté, que la policía esté buscando. Yo creo que la novedad también, respondiendo a la otra pregunta, es que va a tener más, es en el tema de los arrestos. Como bien ustedes saben, ha habido muchos arrestos Ujú. que han sido, por así Ilegales. decirlo, exacto, ilegales. Miren el caso de este joven que murió que tenía al parecer temas de salud mental en Ágora, David. sí, Oh, David, sí, en caramba. Ágora Mall. David de los Santos. Una gran Él murió pena. básicamente por la retención que fue dentro del cuartel policial. Entonces creo que no se le dio tampoco las facilidades para él comunicarse. Se le avisó a su familia. El caso de este periodista del Nuevo Diario, También. que lo retuvieron, que no lo dejaron hacer la Sí. llamada, aunque él le explicó 1000 veces quién era. Entonces yo creo que sí el código va a ser más estricto. Yo creo que hay hasta ahí una parte especial que habla de eso, de en cuanto a las retenciones, que va a tener hasta prisión y hasta multas de salarios mínimos para los policías que incurran en esto, porque muchas veces es una de las cosas que más, podría decirse, entre los policías y los ciudadanos puede generar problemas, porque si a ti te meten preso y no te permiten hacer una llamada, o sea, ese periodista, si no es porque avisan que está en un destacamento, nadie sabe qué pasó con él. Así es. Al final y al cabo, entonces ese tipo de cosas a veces se torna muy peligroso. El mismo caso de David, Ujú. que murió dentro de la custodia policial. Entonces yo creo que la justicia sí se está tomando en serio esos casos de que la policía retenga personas sin ningún tipo de... o las famosas redadas también, Sí. que las redadas que a veces, muchas veces ni siquiera tienen No, sentido, no. que la gente anda con sus documentos en la calle y los montate ahí, porque Exacto. que son Sí. cosas que uno no se explica. No, El código bueno. sí va a ser más fuerte con ese tipo de cosas. En el caso de, Esperemos, de los feminicidios, ¿cómo está eso Estipulado. estipulado? ¿Hay más fuertes restricciones? Por los feminicidios, sí. Yo creo que contra la violencia contra la mujer, Sí. creo que hay más situaciones. Para esos casos, por ejemplo, en que se le echen, por ejemplo, sustancias como ácido, Ah. ese ¿Qué tipo de pasó? ¿En cosas. qué caso? Me gustó esa parte. Esa parte va a ser bien penada. Sí, que en cuanto al Creo tema que de van a sí. tomar hasta 30 años, algo Sí, así. como 30 más o años de menos. En el cárcel. caso de sí. Villa González, Al que le explotó. tiren eso, sí, claro. Fue por eso, hay Sí. un tema ahí con esa muchacha. Sí, el código- Esa parte me gustó. También en cuanto a la violencia en el entorno familiar, creo que las penas van a ser maduras. Si no me equivoco, si no me recuerdo, que entre 10, 20 años, los temas de violencia Juego con eso. interfamiliar, cuando se producen asesinatos por violencia,
interfamiliar, también el mismo tema de las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio, O que esa fue una de las cosas que más Eso suena muy- Espérate, Sí. no. Vuelve y repítelo. de las relaciones sexuales no consentidas dentro del Una situación matrimonio. complicada ahí. Ay, mi amor. vamos a ampliar un poquito ahí. Y entonces, Espérate, dime. porque hubo con eso una situación. Porque dime. ¿Cómo es que el código, cómo es que el código distorsionó, o al revés, cómo una diputada distorsionó lo que en el código van a aprobar con respecto a ese tema? Mira, el código lo que dice básicamente que cuando se da una relación sexual no consentida Ujú. dentro del matrimonio, creo que si no me equivoco, las penas van a ser de 10 a 20 años, pero Eso está hay fuerte. formas de determinar cuando una relación sexual no Puede es ser- consentida dentro puede del ser matrimonio. El lenguaje llano, señor. Pero es público. que eso no. Oiga cómo es, el lenguaje De llano. acuerdo con- Si, por ejemplo, yo estoy con Lozana Dame y Lozana no quiere tener sexo conmigo, yo estoy obligándola a ella a eso. Eso es simple. Sí, pero que el tema está Sí. Yo medio... estoy penado por eso. sí, Pero se sí, pero supone, Son esposos. son casados. Ese es el problema casados, de Eres mi aquí. somos marido, yo soy pareja. tu mujer. Ese es el problema. Claro. ¿Eh? ¿Cómo Que hay, así? que hay situaciones con eso, porque ¿cómo así? Si es mi esposa, si no quiere, ok, yo debo respetar eso. Pero hay hombres que entienden que la mujer, por ser su esposa, y que ese que está conmigo, tiene que hacerlo sí o sí, aunque no quiera. Ese es el punto. La Sí, diputada, exacto. la diputada defendió a los hombres. Pero el punto está es cómo es que una mujer en una casa, esposa de Con su de marido. va a decir no, tú me Él me tú obligó. me estás Mira, violando. Hay un detalle. Puede hay un darse el detalle. caso. Y que eso lleva a mujeres a hacer cosas que no son. Ahí voy, espérate. Yo soy Bueno. mujer. Diga usted. Lo malo, malo y lo bueno, bueno. Hay mujeres que son manipuladoras y son malvadas. Ese es el punto. Claro. Claro. Eso es Y de ahí peligroso. se van a agarrar para hacer muchas cosas. Eso es peligroso. Sí. Se cansan de la relación, pueden inventarse Ya cualquier por cosa. ahí comienzan y Y ya el usted hombre, Santo adiós, Dios. bye bye. Hombre. Mira, lo que pasa es que hay La mujer mecanismos. está Estoy de abajo, acuerdo con eso. No. No, mira, hay mecanismos Santo para Dios. demostrar si una relación sexual, aún dentro ¿Cuál del es el contexto, mecanismo según ellos? se hacen análisis, porque Análisis. las relaciones sexuales cuando no o tienen algún tipo de fuerza diferente, cuando no son consentidas, dejan ciertas heridas profundas que son muy diferentes cuando es una relación dejan sexual. no rastros, consentida. rastros. Exacto, dejan rastros. Por eso mismo en los casos de violación, por eso se puede determinar cuando hay una violación, aún sean dentro del contexto de la pareja o no, por los rastros que deja la relación sexual. Miren el caso muy penoso de la joven de Villa González. Villa González. Sí. Aún ella le dieron, ¿verdad? Presuntamente, porque todavía se está analizando dentro de los tribunales. Según dice Tolentino, los ovarios de la joven estaban tan hinchados que parecía una persona que tenía un quiste. Wow. Ah. Entonces, Dios. por eso, por la relación sexual, cuando no es consentida, el cuerpo reacciona diferente y deja ciertas heridas. Por eso también se ha podido determinar cuando no hay una violación. Entonces, la ciencia tiene los suficientes mecanismos. No es que no se vayan a dar situaciones, como verdad, como porque no es la primera vez que una persona vaya a mentir dentro del contexto de la ley para hacerle daño a otra. vergüenza, Eso Sí, va a no, pero pensar. vergüenza. mira, hay Santo un Dios, detalle. señores. Pudiera comprender Diga lo usted. siguiente. Hay relaciones que tienen un momento, tienen situaciones, tienen problemas. Y la mujer también, ojo, necesita su espacio por su dignidad en el momento, por su moral. Y no se siente con la satisfacción o el deseo o el amor de allegarse a su pareja. Eso también hay que respetarlo, porque dentro del matrimonio hay límites también. No. Y si esa persona viene y se allega y lo hace de manera forzada, ya aunque estés casada o casado, porque ya sabes si la mujer lo mío, ¡puf! Pero, al tipo. pero caramba. Claro, no, Pero- espérate. Pero ¿quién cuida al hombre? No, si pero mira, Exacto. es que se dan muchas Ahí lo Ahí situaciones. entramos los ¿Quién cuida al hombre? Sí, sí, está bien. Está bien. Ahí estamos. Ay, señores. Y yo te conozco Venga nada. acá, Dios. Y yo no quiero. Ya ves, tú tienes otra. Dime. Cuidado. Eso ¿Tú es. tienes? Claro. ¿Cómo desglosamos esa parte? Y de repente se Delicado. despierta Felipe con las manos en una cama de hierro sin esposa. No, Ahí que- ven. ¿Cómo Ya es? que han pasado. Hay mujeres Látigo con que el duermen látigo. al hombre y cuando el hombre despierta está sin su parte. Ah, Sí, también. no, espérate, tú sabes Peligroso. que, Ay, muchacho. yo no sé por qué Ok, yo me Wednesday. delato, pero con la edad que yo Fluye. me delato, pero yo me escuchaba casos
de mujeres que agredían la parte de Mutilación, sí. Todavía- Eso es un agravante Real, porque ¿no? eso podría pasando. calificarse como acto de tortura y barbarie, si no me Exacto, equivoco. sí. Mutilaciones también, que también Eso la ley lo también contempla. iría adentro. Mira, lo que Pero pasa- yo entendí lo que dice la doctora también. Mira, lo que pasa con el tema de... Sí es una situación delicada, pero lo que pasa es que no solamente es que a veces se da la situación de que... porque cuando el acto sexual... Porque una cosa, por ejemplo, es que la mujer al principio te diga no quiere y después ceda. Porque ya eso sí puede hacerse un tema consensuado. Pero cuando se da una situación, por ejemplo, de que la mujer te dice que no y está negada, y que el hombre la obliga. fuerza, por ejemplo, Sí, la obliga. dejan rastros, dígase que le agarra la muñeca, que le propina golpes, o que le propina Exacto. alguna Sí, ahí- sustancia ahí se que ve. puede hacer que pierda la conciencia. O sea que hay formas de determinar si la Violencia sex- intrafamiliar, Exacto. violencia interna entre parejas, esa parte compete. Exacto, porque no es tanto de que Claro. desde buena primera, de que, Correcto. de que, ay no, es que él lo va a hacer con No, es violencia, que él te va a dar lamentable- golpes, exacto. Que lamentablemente hay muchas parejas, hay muchas mujeres subyugadas, sometidas a unas relaciones que Dios que las salve. Tóxicas. Y que los casos, por Tóxicas, ejemplo, si sí. ustedes ven, Está fuerte. quitando el contexto de la pareja, cuando se da una violación, por ejemplo, dígase en la calle o entre desconocidos, quedan rastros. ¿Por qué? Porque la mujer se resiste al acto. Sí, claro. ¿Y qué hace? O que arruña al hombre, o que si la persona para someterla tiene hasta que golpearla. O sea, esas son situaciones que cuando no hay una relación sexual consentida, la mujer dice no, y no, ella se va a resistir y esas marcas van a quedar. Entonces, cualquier, porque está patología forense para determinar la gravedad de los golpes o la gravedad de las heridas que hay dentro de las partes Y íntimas del para coito eso. también, Sí, que también en el exacto. coito se quedan rastros. Exacto. Mira, Exacto, en también esta parte siguiendo, final- siguiendo con el caso del Código Penal, procesal penal, ¿cómo está tipificado el asunto de las sustancias prohibidas Ilícitas. que dañan físicamente a la persona? Me Iba refiero con a ácido eso del también, diablo, sí. qué sé yo, tipo de sustancias que son muy... Hay Sí, una eso se buena da dentro máxima. de, exacto, en tema creo que si no me equivoco, es una parte del código que se llama homicidio feminicida, si no me equivoco. Ok. Sí, yo creo que en el tema de la sustancia o cualquier tipo de ataque que a la mujer por la razón de su género es bastante pena. Creo que las penas son de entre 20 y 30 años. Sí. Y tú sabes que, Tan como dice, fin. hay situaciones agravantes también dentro de esas cosas, que a veces las heridas producen la muerte o producen una incapacidad. Dígase que tú pierdas un miembro, ojo. una ¿Qué ha ceguera. pasado? La cara. Exacto. De Yocaris. Exacto. Sí, no, pero Ella perdió y algo ojo. muy importante que se está hablando de las penalidades cuando hay homicidios, cuando hay muertes. Pero en el caso de ese pajarito, el ácido del diablo, las personas quedan muertas Exacto. en Deja vida. incapacidad. Claro. Su autoestima, su emoción, todo queda en el piso cerrado. Porque yo conocí también un caso de una persona que le sucedió, donde hasta el sol de hoy ese niño no ha podido No, se le cambia la vida apreciar y completamente. reconocer y saber quién es su madre, porque entiende que su madre es un monstruo. Parte de la- Oh, wow. Santo ¿Entiendes? Y a pesar de que ya ese niño es adulto, que ya como que puede entender el porqué de las cosas, ese trauma tampoco le da la libertad de poder allegarse a su madre y ese sufrimiento interno. Ella dice que ella no se quite la vida porque ella sabe que va para el infierno Ay, si lo hace, pero nunca ha querido vivir. No, eso le cambia la vida totalmente. Yo Nunca me alegro ha que, que querido los vivir. Quedó legisladores destrozado en vida. se pusieran serios con eso, porque la verdad que vuelvo y te digo, esos son casos que o sea, que hay muchos hombres que no son todos, ¿verdad? Pero hay hombres que creen que la mujer es una especie de objeto que le pertenece a un TN o no estén tanto con Y ella. no Entonces, solamente hombres, mujeres exacto. son la mayoría que hacen esa también, bellaquería. también que mandan a son hacérselo las a mujeres otras que hacen mujeres esa también. bellaquería. Con También, viceversa. es cierto. Claro es que cierto. sí. Miren, señores, en esta parte final, desglose del nuevo Código Penal en RD, hay que decir, Wenzel, y recopilar partes importantes rápidamente. Y es que cuando entre en vigencia este nuevo código y en qué beneficia a la sociedad de hoy en día. El código entra en vigencia entre el 16, 17 de agosto por ahí, porque no sé si va a ser inmediatamente, se le va a dar el día general que les va a dar un día de publicación de manera oficial para que la gente entienda. Pero básicamente sí, entre 16 y 17 de agosto. Y bueno, la importancia es básicamente el endurecimiento de las penas en cuanto a los temas de corrupción,
que vienen bastante fuerte con eso, dígase las personas que reciben beneficios. Incluso hay una parte del código que le da penas a las personas que cuando salgan de sus puestos no puedan justificar la riqueza que tienen. Eso es una de las cosas, de las ventajas también. Exacto. O sea, que el político que salga de un puesto y no pueda justificar de dónde viene el dinero o el aumento de su patrimonio, también va a tener que rendirle cuenta a la justicia con penas duras. Creo que las penas están entre 5, 10 y 20 años en ese tipo de temas, que las personas que se demuestre que reciban beneficios por debajo de la mesa en su cargo, vienen penas fuertes para el tema de la corrupción. Yo creo que eso es lo más importante, el cúmulo de penas también es de los mayores avances, de hasta 60 años. Imagínense, 60 años es una vida, una persona no salir. Porque incluso hay gente que con 30 años de prisión, ¿saben? Las personas del caso Llenas Aybar, ya uno salió, el otro va a salir creo que entre el 2028 y 2030. Muchos años. Y creo que ni siquiera llegan a los 50 años. Entonces fueron 30 años, pero como quiera que sea, son personas que le quedan la mitad de su vida. Pero si ellos hubieran tenido 60 años, ellos hubieran muerto en la cárcel, hubieran salido en un tiempo que ya ni siquiera para qué salir. Mira, ¿podemos tener acceso al nuevo Código Penal, la población, para leerlo? Oh, claro que sí. ¿Cómo hacemos ese proceso? La gente anda a pie. La gente puede... hay sitios oficiales. Creo que hay la página de la Cámara de Diputados siempre publica ese tipo de documentos. También la Gaceta Oficial, pero como todavía no es una... No sé si está todavía en la Gaceta Oficial, que es donde se publican la Gaceta Judicial, donde se publican este tipo de leyes cuando son aprobados de decretos o todos los documentos legales que se emiten en la República Dominicana. También básicamente yo tengo el PDF también, que si alguno de ustedes lo quiere también envíalo. se los voy a enviar. Pero sí, básicamente en muchos lugares también los periódicos están haciendo muy buenas reseñas del Código Penal para que la gente lo vea además reducido, porque son como 400 páginas, porque no todos, ¿verdad? No todo es de artículos, pero sí hay preliminares. Las leyes tienen muchas cosas que son los principios jurídicos. O sea, las leyes tienen muchos preliminares. Son casi 200 páginas de preliminares y las otras 200 son de los artículos de manera per se. Así que es bueno que la gente que lea resúmenes también, para que tenga de los puntos más importantes, porque a veces le conviene más leerlo por así decirlo, completo a los abogados. Claro, el que tenga el tiempo de leerlo completo, que lo haga. Pero es bueno de los periódicos de circulación nacional o digitales que están haciendo resúmenes sobre eso. Así que básicamente así la gente se puede autorizar sobre eso. Excelente, gracias Wenzel por este desglose del nuevo Código Penal en RD. Realmente eres un abogado joven con mucho conocimiento. Aplaudimos, señores. Gracias, Parte importante. Impresionante. Muy interesante. Así que gracias y pronto estaremos nuevamente con otros temas, Wenzel. Así que actívate, equipo, digan ustedes. Contra las pilas, Wenzel Musete. Claro, no, ustedes me digan aquí nuevamente. Mira, un punto importante. Wenzel, como joven, hay que felicitarlo. Atención, cámara aquí. La gente joven como nosotros, tenemos que siempre buscar conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos educar a otras personas iguales que nosotros, que son de nuestra generación. No podemos permitir que constantemente nuestra generación esté siendo abordada y al final estemos bajo el yugo de la ignorancia Del sistema. Tenemos que salir de esa ignorancia para saber cómo dar un paso al futuro y cambiar nuestra sociedad. Y Wenzel es uno de los abanderados y de los pilares ya de su generación, de su área, que será importante en el futuro, porque tiene conocimiento, tiene juventud, tiene madurez, tiene profesión y sabe el camino que está trillando. Así que Wenzel, de parte mía y nuestro proyecto de comunicación, te felicitamos. Muchísimas Muy gracias. bien Sigue así, preparado, muy que bien realmente preparado. serás grande, Wenzel. No, muchísimas gracias. Yo la verdad que digo lo mismo de todo este equipo, que por eso me encanta venir aquí, porque ustedes siempre hacen un contenido semanalmente educativo, un contenido que la verdad que yo también les felicito, porque muchas veces las Amén, personas hermano. se sienten, por así decirlo, bueno, cada quien hace su contenido, pero muchas veces la gente cree
que el contenido educativo se pasa por alto, pero no, siempre queda algo del contenido educativo y al final el punto de la comunicación es ese, informar, entretener y educar, y la verdad que ustedes están haciendo muy buena labor en educar a la gente, así que los felicito también y muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, Que se sienta la juventud. si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Sí, sí. La primera vez que... Yo creo que esa fue la primera vez que vine aquí a Conexión. Sí. Claro, Sí, que sí, hicimos hace un par el de cara a años, cara sí. con Norteamérica. Exactamente, con Norteamérica, ¿verdad? Que fue un programa bien Sí, sí, chévere, recuerdo. muy bueno, ¿verdad? Que sí que me Me encantó. encantó, ¿verdad? Claro que sí. A partir de ahí, usted entró aquí. Entró Ya. aquí. Ay, ay, ay. Detrás del telón ya había una familiaridad, un Ya, trabajo ya, en ya, equipo, pero ya ante las cámaras de Conexión Sin Límites, Ey. ese fue el inicio, lo que marcó esta puerta. Ay, Así que yo de verdad ese día conocí a Wencer y realmente también colaboro con lo que emite mi compañero. Es un profesional y de la comunicación también, para que se sepa. Exactamente. bendiciones. Miren, felicita a nuestro maestro tributario de San Luis, un contable. Excelente programa. Gracias. Gracias, hermano. Usted también de los buenos. Pronto por aquí con nosotros. Bueno, señores, seguimos activos 24/7. y haciendo La diferencia. En breve.